Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Y como siempre estamos con nuestro hermano Benjamín Villegas. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú, mi querido Pituflies? Bien, aquí de regreso. Que creo que nunca damos las gracias a toda esta hermosa audiencia que se ha manifestado a través del episodio, ¿no? Sí, maravilloso que nos escriban a través de Instagram, podcast chamani_c, o a nuestro Instagram personal. Estamos Gerardo de la Fuente y Benjamín Villegas. Estoy como Benvisa. Pero pues súper padre, ¿no? O sea, escuchar que nos escribe gente de España o de Argentina, de Sudamérica, y de repente escuchar cómo les hace sentido la información que compartimos y cómo les ha funcionado de alguna manera u otra para cumplir esta misión de autoconocimiento, ¿no? De autoobservación, de cuestionamiento, cómo los ha impulsado a buscar esa gran verdad que yace adentro de ellos. Y pues creo que es gratificante y hermoso, güey, además de un sentimiento de saber que estamos promoviendo este despertar masivo, este despertar colectivo que se vive en estas épocas. La neta sí está muy chido. Y aparte, pues es innegable que también esas manifestaciones de cariño y todo también nos confirma que estamos haciendo lo correcto y te motiva muchísimo. Claro, es padrísimo. Pues nuevamente, pues agradecer ahorita que si no me equivoco, va a ser la última grabación que hacemos en este año, Sí. ¿Qué fue? ¿2022? 2023. 2023. Ay, güey, es que se pasó muy rápido. Sí, cabrón. Se pasó muy rápido. Que todavía te estoy cerrando cuentas del 2022, güey. Ya se acabó el 23. Ya, Espérate. Oye, entonces, pues creo que fue un año de mucho aprendizaje. Creo que hubo mucho despertar en la conciencia colectiva en diferentes partes del mundo. Argentina y Chile y Sudamérica, estoy informado de que se convierte en la sede de los nuevos maestros espirituales. Creo que es donde viene un despertar, es donde muchas almas más avanzadas o más experimentadas van a estar reencarnando. Entonces creo que Argentina, Chile y esas regiones van a ser la nueva sede, va a ser el nuevo Tíbet en los próximos años. Bien. Pues agradecerle a toda la gente que nos acompañó durante este año, que hemos grabado varios episodios y que ha sido una respuesta maravillosa, ¿no? De la audiencia. Sí, entonces, y un gran proceso. Claro. A mí en lo personal también ha sido todo un claro, viaje, pues fue cabrón. tu sesión. Entonces, Sí. Pues nada más agradecer, desearles una feliz Navidad, que disfruten mucho estas épocas que, al igual que todas las temporadas, ¿no? Todo es maravilloso, pero esta época que se pinta de colores y de luces y todo, pues es padrísima. A mi esposa le encanta, güey, Navidad y armar el árbol. Yo compré unos honguitos, mi esposa compró unos honguitos que le pusimos al árbol, como esferas tipo hongo, Sí. las venden en internet. Denle un toque de hongos a su arbolito. Entonces, pues padrísimo, ¿no? Esta época que Starbucks saca el Toffee Nut, que literalmente ¿sí? sabe a Navidad, güey. Sé que tiene mucho azúcar y no ha de ser lo más saludable, pero sabe a Navidad, güey. Estaba hablando con un amigo, con Edgar, el primo de Iván, y me dice, güey, lo único que me caga del día de Navidad es que se acaba la temporada de Navidad, güey, ¿no? Es que esa familia es súper navideña. Me dice Edgar, lo curioso es que me encanta la época y las tiendas y las ofertas y los regalos y las luces, pero ya que llega el día es como, no mames, ya se está acabando. No. Pero bueno, pues entonces cerrando el año con este episodio. Bien, ¿de qué va a tratar, hermano? Vamos a tocar, creo que va a ser importantísimo, como este podcast es Shamanic Camino al Despertar, y el propósito más grande de todo es el despertar de la conciencia, además de informar sobre el uso de la psilocibina, el DMT y otros enteógenos. Sin embargo, creo que es importantísimo continuar poniendo ejemplos y repitiendo ejemplos y platicando sobre las estructuras del ego y sobre sus patrones. De esta forma podemos reconocer e identificar al ego en nuestra vida cotidiana y empezar un proceso de desidentificación del ego. Como lo comentábamos en episodios pasados, además de que el ego es el responsable de todo el sufrimiento y la miseria humana, la destrucción del ego no es posible porque sería la destrucción del mismo cuerpo y la mente.
Entonces lo que se busca es la destrucción de la idea de yo soy este cuerpo y yo soy esta mente. Lo que se rompe es la identificación con el ego. Como lo platicamos en el episodio pasado, la estructura del ego es un proceso mental, es un proceso ilusorio donde tu verdadero ser quedó opacado por este personaje o esta estructura mental que le da un sentido a tu yo. Ese sentimiento de yo es algo falso. Esa ilusión de estar separado de lo creado y de lo manifestado es falso. Una de las características principales del ego es el miedo a la muerte, porque entonces el ego cree que tiene una vida y que la puede perder. Sí. Y como nos enseña el maestro Eckhart, tú no tienes una vida. Tú eres la vida misma. Entonces, sabiendo y reconociendo que tú eres la existencia misma, no debería de haber ese temor. Porque no hay nada que perder. No hay nada que perder porque no hay nada... Porque si no tienes una vida, no la puedes perder porque no es algo que posees. Qué difícil eres para el ego recibir esa información, ¿no? Claro, o sea, se defiende. Le estás diciendo, no sirves para nada. El propósito, como lo comentábamos, el ser, la conciencia o el Tao, es el todo, que es indivisible porque no hay nada que lo divida. Tiene poder ilimitado porque no hay nada que lo limite. Quiero que entiendan que todo lo que existe y los que existimos en este mismo todo, en este gran ser consciente de sí mismo. Entonces, si él mismo pone sus propias reglas, porque él es la tela en donde se pinta, en donde se pinta la realidad, él es absolutamente todo, pues él es el que pone sus propias reglas, entonces no hay ninguna limitante. No, es de poder ilimitado porque no hay nada que lo limite. Es indivisible porque no hay nada que lo divida, porque él es la creación, el creador, lo experimentado, el espacio donde se experimenta, él es el todo es absolutamente todo. Entonces, con el propósito de experimentarse, crea la ilusión de la separación. Esta ilusión era necesaria porque solamente olvidándote de quién eres y cayendo en la ilusión de Maya, podía él empezar a experimentar todo desde un punto donde comenzó a experimentar y poco a poco ir evolucionando, haciéndose cada vez más consciente de sí mismo. Si no hubiera caído en este proceso, no habría habido evolución ni experimentación, porque si salió de lo más alto, donde todo se sabe y donde todo es, entonces no podía tener esa experiencia como de sentir, vamos a decir, se tuvo que dormir para poder experimentar lo que es despertar. Sí, claro. Si no, ¿cómo experimentas el despertar si no te duermes? No hay forma. Esta es la ley de causa y efecto. Necesitaba pasar una cosa para que pasara la otra. O sea, esta experimentación es para literal ver, sentir, oler, tocar. Exacto. Todo. Sí. Tocar, sentir, oler. Por eso quiero que entiendan que el milagro más grande es que todo está pasando dentro de ti porque todo existe solo porque eres consciente de que existe. Es el software que hace correr este tipo de realidad. Exacto, y que bajo este programa, digamos, unificado entre toda la humanidad, podemos todos ponernos de acuerdo de que esto es mesa, esto es árbol, esto es aire, pero realmente son millones de moléculas que están ahí juntos. Exacto. Entonces, el propósito de este ser no era más que la experimentación misma. Obviamente, si nos vamos a temas espirituales, el individuo tiene vamos a decir, el propósito de despertar y evolucionar, trascender la vida humana para manifestar nuevas formas de vida, pero en sí el ser se experimenta a sí mismo con el único propósito de la experimentación en sí, ¿no? Para probar sus aguacates, para probar su salsita casera, para probar todas las culturas, todos los sentimientos, todas las probabilidades. Es este gran ser que se experimenta a sí mismo a través de diferentes perspectivas y experimenta todas las probabilidades. Oye, ¿y por qué experimenta lo que es ser una persona pobre? Porque solamente puede dimensionar lo que es ser pobre si conoce lo que es ser rico. Solo puede dimensionar lo que es sentirse abajo si dimensiona lo que es estar arriba. En esta forma dual de experimentarse, experimenta todas las probabilidades. Oye, ¿por qué existe esto? Por probabilidad. Porque en la gran imaginación cósmica de este ser, se puede, exactamente. Sí. Entonces, yo lo que estoy viviendo ahorita como la vida de Benjamín es una probabilidad. Cuando experimentó la vida de
Osho era otra probabilidad, ¿no? Sí. Que era un güey tan peculiar teniendo estas técnicas de respiraciones y de orgías en sus ashrams. Oye, ¿por qué existió un maestro espiritual así de alocado? Pues por probabilidad. Igual que un asesino en serie. Exactamente, por probabilidad. Porque así como experimenta ser Cristo y todos los que ayuda, experimenta ser Gengis Khan y todos los que lastimó. Sí. Y a través de cada cuerpo álmico sigue sus propias reglas del karma, que es donde vamos a empezar a entrar ahora, en esta ley del karma, y vamos a platicar de qué es el Dharma y vamos a platicar un poquito de vidas pasadas. Entonces, nuevamente, en el proceso de despertar va a ser importante identificar los patrones del ego. El ego es todo aquello que te divide, todo aquello que te separa, todo aquello que te hace sentir inferior, todo aquello que te hace sentir superior, todo aquello que te da un sentido de pertenencia a un cierto tipo de grupo social, a un cierto grupo de secta o de religión, comunidad, color de piel. Todo eso son solamente creaciones del ego. Como el ego es ilusorio, güey, busca de qué forma estructurarse. Entonces empieza a agarrarse de procesos mentales como la nacionalidad, que es nada más una raya imaginaria, sí, como el color de piel, como el estatus económico, etcétera, etcétera. Todas esas son características del ego. El ego es conocido también como Satán en el libro del autor. ¿Cómo se llama el autor? Ay, no me acuerdo, pero es uno del Kabbalah. Bueno, entonces, al adquirir o al estar identificado con el ego y al vivir identificados con el ego, solamente provoca sufrimiento, porque es lo que dice Eckhart: el mal y el bien son subjetivos, pero si hubiera alguna forma de manifestar lo que sería el mal, sería el ego. Sí. Entonces, que repito, es subjetivo, pero el ego sería esta entidad responsable de todo el sufrimiento, la miseria y los sentimientos de baja vibración. De ahí nace un concepto que en el budismo se conoce como anatta, que quiere decir no existe el yo o el no yo. Y por eso es por lo que nuestra futura hija, que vamos a tener en marzo, se va a llamar Anatta, para que siempre recuerde que no existe el yo, que el yo es nada más una ilusión. Entonces, el ego definitivamente es necesario para experimentar la vida como la conocemos. El ego es algo que fue necesario para el ser para experimentarse. El problema es cuando el individuo o el alma está identificada con el ego, entonces todo este sentimiento separatista genera odio, rencor, superioridad, todo lo que viene de los celos, la envidia, sí, el egoísmo. Todos estos temas vienen y se forman exclusivamente por la falsa idea de la separación, ¿no? O sea, por la ilusión de la separación se derivan todos estos sentimientos, vamos a decirles, tan negativos hacia los otros. Absolutamente todos los problemas que puedas ver en el mundo vienen derivados del ego. Pues el ser insaciable viene de ahí, ¿no? Y también creo que es importante porque he escuchado, sobre todo a las personas que poco están en este proceso, pues escuchan la palabra ego y luego lo primero que se les viene a la mente es como ser presumido. Ajá, muy sí, mamón. Sí, no, pero no, es mucho más profundo. Es mucho más profundo. El ego es de hecho, ego, o sea, es la idea del yo. Ego en sí es la idea del yo. Es el yo que crees que eres, que es ilusorio. Curiosamente, hay un verdadero tú, que es el ser, que es el mismo ser que habita en todos los seres y en todo lo manifestado y en las plantas y en los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, tú es lo que verdaderamente eres. Cuando estás conectado con el ser y entiendes la unidad de las cosas, por una experimentación que le llamamos el despertar, de repente puedes visualizar que lo que verdaderamente eres es que eres el todo. Que tu verdadero ser es el mismo ser que habita en todos los demás seres. Y entonces generarías un profundo amor y una profunda empatía por todos y por todo. En este despertar podrías manifestar que absolutamente toda la realidad está pasando dentro de ti. Que el universo se dobló, como lo explicaba el otro día. El universo se estaba expandiendo, creándose, y de repente dijo: wow, esto está bien chingón, lo voy a experimentar. Genera un vórtice o una caída hacia un punto de observación sin hacer separación, güey. Eres el mismo universo doblado, conociéndose a sí mismo. Sí. Eres la misma conciencia que se manifiesta en diferentes formas y niveles, y en lo material y en todo, en diferentes frecuencias vibratorias. Eso mismo magnífico que ves cuando ves las estrellas y el espacio, eso es lo que tú eres,
viéndolo. Que ni siquiera se puede poner una palabra. O sea, cuando dices universo, es muy poca cosa para lo magnífico y maravillosa que es la creación en sí. Y entonces esta gran creación, todo lo manifestado, se dobla a sí mismo para voltearse a conocer a sí mismo. Y esto es lo que eres tú. Eres este punto de observación de la conciencia. Una perspectiva única de la gran conciencia. Cuando tienes este despertar, de repente dices... reconoces tu naturaleza divina y te das cuenta que eres uno con el todo y el todo contigo. Y entonces se genera una evolución en la conciencia. Normalmente la gente que experimenta un despertar empiezan a buscar temas de superación personal. Este despertar viene como una manifestación. Posterior al despertar dicen, cabrón, ¿ahora qué hago con todo esto, güey? Y entonces empiezan a volverse vegetarianos o veganos. La mayoría dejan el alcohol, dejan de consumir todo aquello que les sea tóxico porque se genera una evolución en la conciencia. Y sobre todo, y lo más importante es que empiezan a tener mucha congruencia y mucho amor y mucha empatía hacia todos los demás, porque ahora existe esa conciencia de que eres uno con todo y todo contigo. Te reconoces con todos. Te reconoce con todos. Con todo. Y con todo, exactamente. Sí. Entonces, esto es lo que se está buscando para que la humanidad en sí pueda evolucionar y sobrevivir. Se busca que lleguemos todos a vivir en una nueva dimensión de la conciencia. En el libro de Una Nueva Tierra, Eckhart menciona que el estado actual de la conciencia es el estado egoico. Y lógicamente, pues en este libro de Una Nueva Tierra, él también tiene esta expectativa de que, o creencia, o visión, de que vamos a vivir en una nueva dimensión de la conciencia. Y por eso es por lo que se están manifestando tantos despertares. Entonces, nuevamente hay que reconocer esta sensación del yo. Como dice Eckhart, cada vez que dices yo hice esto, yo hice no sé qué, es este yo, es el ego el que está hablando. Cada vez que hay una característica que al ego le encanta tener la razón. Sí, todos somos diferentes perspectivas. Si tú viviste una cosa de una manera y yo la puedo ver de otra. Es tu verdad. Cuando tú quieres decir, no, es que esto fue así, es el ego. Siempre que hay un sentimiento de inconformidad, es el ego. Y por ejemplo, ¿cómo te expresas? ¿Cómo podría ser un ejercicio para, no sé, para compartir algo que creaste y que no suene egoico? Como dice Eckhart, el ego deja de ser el ego cuando lo observas, güey. Tú puedes utilizar la mente egoica y reconocerla en un profundo proceso de observación y puedes reconocer que el ego es el que está hablando y lo puedes reconocer y eso es lo que generaría una separación. Darte cuenta que tú eres el observador. Sí. Al final, como dice Eckhart, se trata de tú utilizar la mente y no ser utilizado por la mente. Yeah. Dice que las personas en la inconsciencia no utilizan su mente para nada. Son utilizados completamente por su mente. Yeah. Su mente egoica es la que domina la realidad o su realidad y es la que los tiene en un constante proceso de sufrimiento. Ahora, la destrucción de la identificación con el ego va a llegar a través de la constante observación. Esta observación se puede llevar a través de la meditación. Si tú te anclas, vamos a decir, en tu respiración o contemplando algún objeto como una flor, puedes observar esa llama o esa flor o tu respiración, observar cómo entra y sale el aire y estar presente y hacerte consciente de cómo llegan los pensamientos para quererte. Y de repente, cabrón, te trepaste un pensamiento. Sí. ¿En qué momento estabas viendo tu respiración y de repente estás pensando en qué voy a comer al rato? O en a qué hora voy a ir al súper. O peor, pendejadas. A mí me pasaba, por ejemplo, mucho en el que justo cuando estaba recogiendo, no sé, la popó del perro, güey. Llegaba con todo el ego y me decía, ¿tú crees que, no sé, X amigo muy mamón recogería la popó de su propio perro? Y me empezaba a ir en ese pensamiento y dice, no mames, cabrón. Sí, así es. ¿Por qué, güey? Y la conciencia, o sea, el proceso de observación comienza cuando te haces consciente de todo esto, güey. Que lo importante es hacerte consciente. Decir, a ver, si estaba sentado observando mi respiración, ¿en qué momento llegó un pensamiento y me atrapó y estoy pensando ahora en qué voy a comer, en qué... la pendejada más grande, porque esa es la naturaleza del ego, güey. Pensar en pendejada y media, ¿no? O sea, millones de posibilidades que te podrían pasar, güey. Es una tormenta de pensamientos. Entonces hay que buscar esta manera, a través de esta técnica de meditación, buscar esta manera de empezar a separarte de los pensamientos, convertirte en observador y dejar que los pensamientos pasen.
sin luchar contra los pensamientos. Esa es una clave. No puedes decirle a la mente cállate, porque el decirle a la mente que se calle es generar más ruido. Simplemente tampoco puedes juzgar, tampoco puedes decir pinche mente, ya me mandó otro pensamiento y eso. Nada, güey. Solamente observar sin juzgar, observar sin juzgar. Poco a poco vas a notar que no puedes meditar a lo mejor más de 20 o 30 minutos en un día. A lo mejor empiezas con 5 minutos, a lo mejor empiezas con 3, pero a través de la práctica se empieza a volver más prolongado la duración de la meditación. Ahora, la observación del ego también puede ser durante el día, ¿no? Dándote cuenta quién está presente. Uh-huh. El ego, y una de sus características es la historia, la triste historia de mi yo, como dice Eckhart. Y entonces el ego siempre vive recordando su pasado, porque el ego funciona solo por la estructura del recuerdo de todo lo que le ha pasado. Sí. Y busca la trascendencia, ¿no? También como el poder pasar la vejez y mantenerse siempre en el plano y hacer cosas más chingonas siempre y más siempre grandes. Está en un estado de inconformidad. Sí. Eso es lo que quieres decir. Quiere decir que el ego siempre, para el ego nunca es suficiente nada. Para el ego, tener un título solamente alimenta su deseo de tener más títulos. Una persona piensa que ya cuando tenga esto, o ya cuando llegue a ser, y es nada más, en lugar de satisfacer el deseo, que es una ilusión, no lo satisfaces, lo alimentas. Es lo mismo con el alimento y con el sexo. Piensas que estás alimentando o satisfaciendo el deseo, y lo estás alimentando. Si tú tienes sexo en la noche pensando que estás satisfaciendo un deseo, amaneces con más energía sexual, porque el deseo se va incrementando. Hay que ser conscientes los deseos. Por eso el deseo se va agraviando, porque lo vas alimentando. Si tú piensas, ya nomás compro esto y ya, nomás hago esto y ya. Ese ceder ante el deseo solamente alimenta más el deseo. Y el constante compulsivo deseo viene del ego. Entonces, obsérvate quién es el que está deseando. Está muy padre que en las enseñanzas de Eckhart, una niña que habla en una entrevista, comenzó este proceso de observación y dice que ella observa ahora que ella y sus amigos están en constante deseo, güey, en constante querer. Todo, juguetes, iPhone, coche, todo. Desatados por completo en esta economía tan abundante que vive en ciertas regiones de Estados Unidos, güey. Entonces, pensando que esa gente que tiene tanto dinero ya no desea, al contrario, güey, andan todavía más lucas, güey, claro. Se sienten igual de miserables. Claro. Entonces, bueno, reconociendo estos patrones, vamos a recomendar nuevamente el libro de Una Nueva Tierra para profundizar en las enseñanzas de Eckhart. Nuevamente es un libro que se tiene que meditar, es un libro que se tiene que revisar constantemente. Hay también enseñanzas aquí en Spotify gratuitas del ego. Reconocer estas diferentes caras, fases y maneras de manifestarse del ego, siempre conscientes de que, como dice Lao Tse, el ego es increíblemente astuto y que cuando sale por la puerta de adelante, entró por la de atrás y juega a ser tú. Y otra característica del ego va a ser que es siempre el que te hace sentir miserable, ansioso y deprimido. El problema de estos sentimientos de depresión y ansiedad son la identificación con el ego, y que el ego vive lamentándose por su pasado y preocupado por el futuro, provocando en ambos casos de depresión y ansiedad. El ego siempre está proyectándose al futuro creyendo que va a ser y que va a estar feliz y que voy a estar para acá y que voy. Entonces se vive creando un puente hacia adelante para sentirse vivo, y eso te provoca ansiedad, ¿no? Hasta el pensar, y si el mes que entra tengo para comer, y si tengo para la renta, y si, pues cabrón, ¿de qué te sirve estar ahorita preocupado? Haz lo que puedas, ¿no? O sea, no estoy diciendo, pues siéntate y deja que te caiga el dinero en el cielo, pero trabaja sin estar pensando en el futuro. Trabaja en el presente sin estar pensando en el futuro. Curiosamente he dado pláticas a tantas personas y me sorprende cuánta gente se preocupa por el tema del dinero, y a la hora que les pregunto, ¿alguna vez has estado en la calle? No. ¿Y por qué piensas que vas a estar mañana o el mes que entra o el año que entra en la calle? Sí. O sea, ¿por qué, si no te ha pasado, por qué caes en esa trampa del ego de pensar que te vas a caer en la calle? ¿Alguna vez te ha faltado de comer? Pues no. ¿Alguna vez has estado en la calle? Pues no. Entonces, ¿qué te hace pensar eso, güey? Es como un paradigma que se va metiendo en toda la sociedad y aparte usamos estas palabras como muy fácil, como, no, te vas a quedar en la calle o te vas a morir de hambre. Y voltea a ver y, carnal,
Está complicado, güey. Yo he hecho ese cálculo porque también no me puedo poner exento de esos pensamientos. Y un día me puse a pensar como qué es lo peor que me podría pasar si pierdo todo y mínimo tendría un año para vivir y comer en casa de personas que conozco. O sea, incómodamente, tal vez, claro. pero no me muero, güey. No te mueres de hambre, güey. Vamos a leer una parte de Una Nueva Tierra. Los pensamientos y las palabras pertenecen al mundo de la forma. No pueden expresar lo informe. Así, cuando decimos siento mi cuerpo interior, se trata de una interpretación errada creada por el pensamiento. Lo que sucede realmente es que la conciencia que se presenta como un cuerpo está tomando conciencia de sí misma. Cuando dejamos de confundir lo que somos con una forma transitoria del yo, y entonces la dimensión de lo infinito y lo eterno Dios se puede expresar a través de mí y guiarme. Entonces, nuevamente tocando el tema del ego, es importante, como dijo Cristo en esta enseñanza de niégate a ti mismo, cuando veas en el espejo, reconocer que tú no eres ese cuerpo. Tú no eres ese cuerpo, tú eres el que habita el cuerpo. Tú eres el que vive a través de ese cuerpo. El cuerpo es tu vehículo, pero tú no eres tu vehículo, ¿no? Como repito, tú no eres tu coche, güey. Sí. Que hay gente que sí se cree sus coches, ¿no? Y luego veo gente bajarse los coches igualitas al coche. Así, de que el BMW con los faros y el güey igualito con los lentes y yo, cabrón. Mimetizadísimo. Sí. Bueno, todo este sentimiento, como hablábamos en el episodio pasado, hablábamos de la pertenencia o la exclusividad que pagan ciertas personas al adquirir cosas de marca. ¿En qué momento entra el ego? Cuando pagas la marca por sentir la exclusividad y no estás comprando el producto por el valor o la belleza del producto en sí. Su valor utilitario. Su valor utilitario, exactamente. Que dice Hart, en la mayoría de los casos es infinitesimalmente inferior al valor que pagaste por sentirte parte de este círculo selecto de los que tienen cierta bolsa, cierto reloj. Claro. Entonces, pues ahí puedes reconocer el ego. Y como dice Eckhart, el ego deja de ser el ego cuando lo reconoces. No se juzguen, no digan, ay, pinche, ¿no? Observen el ego, porque independientemente si lo vas a comprar y lo compraste, y si estás haciendo algo y si estás juzgando, criticando a alguien, otra característica del ego, le encanta juzgar a las personas. Sí. De ahí la enseñanza de Cristo de ves la paja en el ojo ajeno y, sí, y no la viga que traes en el propio. Se refiere a este aspecto egoico que al ego le encanta hablar de los otros egos. El ego le encanta decir, y fulano no sé qué, y fulano no sé qué. Inclusive dice Eckhart que hasta cuando llegas y le dices a alguien, oye, tengo un chisme, ese sentimiento de adrenalina, sí, de que tienes algo así veneno, ese sentimiento de adrenalina alimenta el ego. Ahora nuevamente, entonces no puedo volver a decir un chisme en mi vida. Haz lo que tengas que hacer, pero reconoce los patrones del ego. El proceso de desidentificación del ego es cuando lo observas. Cuando le puedes decir, oye, ya te conté que... Y le puedes decir a alguien eso y reconocer los sentimientos de que tengo algo que tú quieres saber. Sí. Y también creo que bajo esa responsabilidad también, cuando te vienen a contar algo, también trabajar en el no me interesa, neta, todo lo que se transforma después está bien cabrón, güey. Oye, y que te iba a preguntar, el ego del chamán, cabrón, ¿cómo es ese? Por supuesto, güey, por supuesto. Ahorita me acuerdo de decir una anécdota que cuenta Eckhart y que pone de ejemplo al Dalai Lama. El ego del chamán, por ejemplo, pudiéramos observar que una persona que se reconoce a sí misma como chamán, voy a poner un ejemplo aquí, llegó una persona que es chamán o chamana, ajá, de temazcales, que corre temazcales, y a la hora que llegó a Chamanic y vio nuestro temazcal, que es más alto y que tiene una puerta como hinduista, llegó y se molestó y me dijo que eso no era un temazcal, que eso era algo hinduista y que no sé qué, y me empezó a tratar de manera, vamos a decir, un poco grosera, porque ella estaba resentida porque sus tradiciones en cuanto al temazcal no eran lo que yo estaba haciendo. Entonces aquí puedes reconocer como el ego, el ego de esta persona estaba identificada con ser chamán de temazcales. A la hora que ves a alguien que no ha seguido tus normas y tus creencias y tus filosofías, entonces el ego se resiente y el ego se ofende y ocasiona molestia y ocasiona agresión. Esto es lo mismo que cuando te metes con una persona religiosa, sí, y que dices algo que atenta contra sus creencias, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el ego
que está formado por esa estructura se siente lastimado del de su médula, güey, Sí, porque güey. pues le estás afectando el concepto que le da forma al ego. Entonces, Claro, güey, le destruyes todo su... esta señora me empezó a decir, y fíjate, o sea, esta señora iba porque pensamos que iba a ayudarnos a hacer los temazcales. Y haz de cuenta que fue a regañarme, güey. Fue a decirme que la puerta estaba muy grande, que el temazcal estaba muy alto, que estaba muy fifí. Así me dijo, te lo juro por mi vida, me dijo, está muy fifí. Y yo, taca, pues vino a regañarme, güey. Yo pensé que iba a decir que sí. O el que seguramente te debe pasar, ¿no? ¿Cómo puede ser que Benjamín, después de su vida, ahora se cree esto y hace un podcast? O sea, alimenta su ego. Claro. Bueno, independientemente, hay que entender que siempre va a haber un personaje que tenemos que llevar en la sociedad. El problema, nuevamente, es usar una máscara y no identificarte con la máscara. Si, por ejemplo, si yo me sintiera superior a los demás, entonces sería el ego el que estuviera presente. Sí. Yo creo que pues hay que una persona consciente reconoce que es exactamente lo mismo que los demás. O sea, lo mencionamos en el episodio pasado. Nadie vale más que nadie. Pudiera ser el ego del chamán, por ejemplo, que alguien se sintiera superior a los demás porque, yo soy el chamán. Tengo poder de Exacto, yo soy el chamán y ustedes los discípulos, ustedes los aprendices. Pues claro, ese sería nuevamente el ego. Definitivamente, pues no hay ningún sentimiento de superioridad cuando no hay ego. Y puedes llevar o actuar llevando cualquier rol, ¿sí me entiendes? Y entonces no hay una identificación con el ego y no hay sufrimiento que cause el ego, ni hay un sentimiento de superioridad. Yo no puedo reconocer más que, como dice Eckhart, yo veo a todas las personas inconscientes y solo veo personas que son Dios, güey, solamente ignorando su... Sí. Entonces es nada más un acto empático de decir, como Eckhart, están sentados en un cofre de oro, por ponerle una palabra, y no saben, güey. O sea, claro que al contrario, he intentado constantemente decirle a la gente que no tiene absolutamente nada que ver ni la medicina, ni el chamán, ni nada con lo que ellos son. Sí. Que estas herramientas y un guía, vamos a decir que yo soy un guía y que estas medicinas son las herramientas, solamente lo están guiando hacia lo que él es, güey. Porque las personas son, o sea, todos en esencia son Dios mismo, güey, no se dan cuenta. Entonces una persona que es verdaderamente consciente de eso, no puede de ninguna manera sentir o tener un sentimiento de superioridad o de inferioridad. ¿Sí me entiendes? O sea, todos somos exactamente lo mismo, solo en diferente proceso de reconocer. Cristo sabía que todos eran lo mismo que él, solo que en diferente proceso evolutivo. Él sabía que cualquiera que estaba alrededor de él, en algún momento, en alguna parte, iba a ser también un Cristo. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Como dice en la película de Samadhi, el juego de la vida es llevar una máscara y no identificarte con la máscara. Una vez que caes en la identificación del ego, al igual que cualquier ego, el ego, aunque es diferente en cada persona, es la misma estructura. Cambia de máscara, pero en esencia provoca el mismo sufrimiento. Al ego del bondadoso, del religioso, a todos les causa el mismo problema. O sea, el juego puede ser válido en el sentido de que saber que tienes la máscara puesta, estás jugando a favor del juego. Exacto. Pero el creerte el personaje es cuando ya valiste madre. Ya valiste madre. Okay, ya. Exactamente, es lo que dice Eckhart con dominar la mente o cuando la mente te domina. Si tú puedes jugar el juego de la vida y disfrazarte de panda y hacer lo que quieras, güey, disfrazarte de rey mago. Yo cambié mucho mi vestimenta, ¿no? Porque ahora me gusta andar más cómodo y simplemente no me identifico con ser un chamán, güey. Claro, o sea, claro. Yo soy nada más, güey. Soy lo mismo que tú, cabrón. Soy lo mismo que tú y lo mismo que cualquier persona que me escuche. Soy exactamente lo mismo, solo que en diferente etapa de reconocimiento de lo que eres. Eso se me hace bien importante, güey, porque pues pareciera que tienes que transformarte y cambiar por completo y que sí, pero al mismo tiempo como que puedes seguir en el mismo rol social jugando. Puedes hacer lo mismo. Pero simplemente no creyéndote las cosas. Que hay cosas que cambian, güey, cuando te vuelves consciente. Sí, hay cosas que cambian, por ejemplo, no hacerte daño. Por eso te digo, la mayoría de la gente que experimenta un despertar, de repente lo primero que hacen es empezar a tener hábitos más saludables. Y entonces otra persona diría, ese es el ego de ahora me creo muy saludable. Ajá. Es ego si te crees mejor que los demás por comer saludable. Sí, como el ego del vegano, ¿no? Ajá. Los veganos que se sienten superiores
superiores o mejores que tú por ¿cómo se dice? Porque cuidan a los animales. Ese sería el ego. El ego del vegano, el que se siente superior. No, tú puedes comer saludablemente, vegetariana o veganamente, sin creerte superior a los demás y respetar y estar completamente de acuerdo que los demás coman lo que coman porque es el nivel de conciencia que tienen en ese momento. Si una persona está comiendo lo que come es porque ese es el nivel de conciencia que tiene en ese momento. Y el querer que los demás coman como tú, hagan lo que tú, es el ego. Sí. Y el sentirte superior, mucha gente que salva perros, que están completamente dominados por el ego, tienen el ego de rescato a los perritos, pero odio a los humanos. Sí. No mames, güey. Sí, está bien loco eso. Es el mismo ego, güey. Es el mismo ego. Tengo una persona que nos escucha y nos acompaña que era capaz de atropellar a un güey si lo veía pateando un perro. Sí. Y conozco muchas personas que, no, los perritos. Y es este ego de, ay, el que defiende los perros y detesta a los humanos. Y que dice que los humanos, todo ese sentimiento de rencor y de desprecio hacia cualquier ser. Lo que tenga que ser. Hacia cualquier ser, eso es el del ego, güey. Claro. El que está despierto y realmente tiene un amor profundo por todos y todo. Sí. Que al final todos y todo es el mismo ser, güey. Todos y todo es exactamente el mismo ser. Hasta lo material, güey. Hasta los minerales, hasta las cascadas. Todo es la conciencia en diferentes aspectos. En un electrocardiograma verías que todo es la misma fuente de energía divina. Llámale campo cuántico, llámale energía física, llámale como quieras, güey. Todo es exactamente lo mismo. Te digo, las personas se entretienen en pelear los conceptos mentales y aún así todo lo que el concepto de la mente puede aventar son solo sonidos y palabras limitadas de lo inexplicable que es la misma, la maravilla de la creación, güey. O sea, todo lo que digas solamente es palabrería. Tal cual. Y a veces la palabra también es tan potente que se nos olvida la simpleza en ella, como el definir el ser humano, pues es ser. Es ser, exactamente. Sí. Ahorita que poniendo otro ejemplo del ego, decía Eckhart que dice, si yo le voy a hablar, por ejemplo, al Dalai Lama, y eso es una verdad, ¿no? O sea, yo había quedado en marcarle al Dalai Lama. Y dice, eso es una fact, eso es un hecho. Sí. ¿En qué momento entra el ego? Cuando él dice, el Dalai Lama está esperando mi llamada. Ajá. Entonces, el sentirse que eres alguien importante. ¿Cómo para qué? Para que alguien te esté esperando, ese es el ego. Entonces, pone ejemplos muy, muy claros donde puedes reconocer cómo en una cosa tan sencilla no hay ningún sentimiento, porque esto lo analizas y lo observas a través de los sentimientos. Hay un hecho que es un hecho, que él quedó en llamarle al Dalai Lama. Y en el momento en que dice, el Dalai Lama está esperando mi llamada, ese sentimiento del yo. Una característica fundamental del ego es que el ego, para que exista el yo, tiene que existir el opuesto, que es el otro. Entonces, esa es una característica. Cuando ves a alguien como otro, pues es el ego. Cuando lo ves como tú mismo, porque es lo que realmente es, güey, otra versión tuya de tu verdadera esencia, conociéndose desde otra perspectiva, entonces estás consciente. Y se anula todo. Y lo vas a tratar, como dijo Cristo, como quieres que te traten, y vas a amar a todos como a ti mismo. Ahora me dice una persona, y si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a los demás? El amar no es un verbo que el tú pueda hacer. El amar no es un verbo que haga el ego. El amor del ego, si el ego no es real, si el ego no es real, pues el amor del ego tampoco, güey. Entonces, el amor del ego, que es el amor de las parejas, no es real porque viene del ego. Sí. Entonces, yo te amo mientras me ames, yo te amo mientras me seas fiel. Pero un mensajito con alguien y chingas a tu madre. Sí. Ay, me pasó esto y te dejo en la calle, ¿no? Y los divorcios, como personas que compartieron vida y que tuvieron hijos y de repente se andan matando, güey. Y luego pasan los años y luego se vuelven a llevar a toda madre. Sí, entonces esa es una estructura del ego, güey, que para que exista el yo, tiene que existir el otro. Cuando estás despierto ves a Dios en todos lados. Entiendes que la vida es un milagro, güey. Entiendes que todo esto está pasando solo para ti, que Dios creó todo para que tú lo observaras y lo experimentaras, y que absolutamente todo está unido, que tú eres absolutamente todos y que todas las personas que se han cruzado en tu vida están para enseñarte o dejarte algo. Hasta la mosca que pasó enfrente de ti es parte de la escenografía de la película de tu vida. Si despertaras realmente y vieras que todo esto es un sueño, te darías cuenta que absolutamente todo lo creaste para experimentarlo, y entonces le darías gracias hasta
hasta la persona que se acerca a limpiarte el cristal en la calle, güey, porque todos son parte de algún aspecto de la película de tu vida, que eres tú mismo, güey. Entonces, que es tu verdadero ser, güey. Entonces, todo es tú, güey. Está cabrón. Y eso es estar despierto, güey. Entonces, no serías un hijo de puta con nadie, porque entenderías que lo que le haces al otro te lo haces a ti. Sí. Y no nada más por la ley del karma, que yo creo que ya no estamos acabando el tiempo. Y no sería nada más por la ley del karma el que no lastimaras a alguien, sino por la profunda comprensión de que el amor que eres tú está en absolutamente todos y no habría por qué lastimar o hacerle un daño a nadie. Eso sería estar verdaderamente consciente. Darte cuenta que el amor no es una actividad que haga el yo, no es una actividad que el ego pueda hacer. Porque nuevamente, cuando el yo ama a alguien, el yo egoico ama a alguien, lo ama de manera condicionada. Yo te amo si tú me amas. ¿Sí? Yo te amo si hablas bien de mí, pero si hablas mal de mí, yo no. No, yo ese cabrón no. Todo eso es un yo seleccionando a quién amar y a quién no. El verdadero amor es una fuente energética, güey, que es la base de la creación. El verdadero amar o el amar verdaderamente no es algo que el yo haga, es algo que es esencialmente del ser. Es un estado o una frecuencia de amor donde tú amas no porque tú estés haciendo algo, sino porque eres amor, güey. Entonces irradias amor, güey, porque eres como el sol aventando amor a todo, güey, a todo el que pase, el que pasó enfrente, el que... Por eso Cristo andaba entre criminales y fufurufas, güey, porque él no seleccionaba. Él no decía a los pecadores sí, y a los que no, y al que me reconoce sí, y al que no, exclusivo, no. No, cabrón, el amor es sin albur, darle a todos y a todo, cabrón. Es dar amor desde una esencia de ser, güey, irradiando tu pinche luz, tu alegría, tu amor que eres. Ahora, mucha gente que está inconsciente de que es amor, no quiere decir que no sean amor. Solo está cubierto ese amor, como dice Eckhart, está cubierto por capas de ignorancia y por turbulencia mental que forman la estructura del ego y de esta entidad que no eres tú, pero con la que te estás identificando. Sí, como un checklist de, ok, si ya cumplí con todos estos puntos, entonces sí es amor, ¿no? Y no, cabrón, y si me falta uno ya valió. Claro, ¿no? Entonces el amor es algo que tú haces a diestra y siniestra. Y te digo, es algo que eres, te guste o no, y digas, ¿cómo ese cabrón que es tan hijo de su pinche madre va a ser amor? Pues también es amor, solo que está ignorante y alejado de la conciencia que es él, tapado por las capas de ignorancia y del ego, que es Satán mismo. Entonces pudieras esperar violaciones, asesinatos, abusos, robos, todo lo que que no se puede esperar de Satán, güey, que no se puede esperar del ego. Si está en la inconsciencia absoluta, pues se puede esperar absolutamente todo. Porque son todas las probabilidades. Exactamente. Y esas probabilidades se experimentan de forma dual, güey. Entonces una persona, por más ojeta y que cabrón es amor, güey. Ese amor todavía no se acuerda, todavía no llega a ese reconocimiento de su esencia y se está alejando y va a estar atorado en el karma, pagando las consecuencias de lo que hizo una y otra vez hasta que eventualmente, a través de un profundo proceso de sufrimiento por cuestiones kármicas, llegue a su despertar. Y entonces se va a reconocer lo que siempre ha sido, amor, y va a decir, madres, cabrón, yo era amor, pues soy amor, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Sí me entiendes? Yo en mi proceso de despertar, pues fue una de las cosas que viví de manera experimental. Yo no es algo que... Digo, sí les cuento lo que aprendo también de Eckhart y de Paramahansa y de otros maestros espirituales, pero en realidad también les hablo de una experiencia propia. El día que yo tuve mi profundo, verdadero despertar espiritual, me di cuenta que todas las personas a las que lastimé y todo lo que había hecho estaba grabado por la cámara que era yo mismo. El observador que soy yo había grabado todas las acciones buenas y malas y que al final habían sumado o generado un karma. Y digo, no voy a poder profundizar tanto en este episodio sobre el karma, pero imagínate que tú eres la cámara de Big Brother y estás grabando absolutamente todo lo que haces. Como todo es energía, todo acto que tú hagas, positivo o negativo, va a ejercer una reacción del mismo peso y en sentido contrario hacia ti, como lo explicó Newton. La ley del karma es una ley que han utilizado
diferentes maestros espirituales e iluminados para hablar de esta gran verdad, ¿no? Misma enseñanza de Cristo de con la vara que mides serás medido y ama a todos como a ti mismo y trata al otro como quieres que te traten. Buda también nos enseña la ley del karma con sus palabras, la ley de causa y efecto también del Kybalión. Entonces, esta ley no puede negarse ante lo obvia que es, güey. Así como hemos tenido testimonios de personas que viven el karma de manera inmediata, ¿no? Cuando, imagínate, güey, hasta una cosa súper tonta como un motociclista encabronado dándole una patada a un coche. El darle la patada generó una fuerza y una reacción de la misma fuerza y hacia atrás y de repente el de la moto es el que se rompió el hocico, güey. Entonces, todo lo que haces está grabado primero por ti que eres el observador y después por esta energía con la que haces las cosas. La intención tiene todo que ver en el karma. Por ejemplo, si yo voy manejando y atropello un perro, no generé karma porque pues iba distraído. La acción fue igual, güey, ¿no? Maté al perro sin querer. No es lo mismo a que yo vaya y lo torture y lo mate. No es lo mismo. Todo va grabado. Porque tú eres el que está observando todo, entonces tú eres tu propia cámara. Todo está grabado, güey. Y todo está marcado con la intención que hiciste las cosas. Entonces, inclusive hay veces que puedes hacer un acto benévolo o de ayuda, pero lo haces desde el ego, lo haces para salir en un título o ser reconocido por los demás o que los demás digan. Entonces la buena acción queda marcada, pero también queda marcada la intención que vino del ego. Y por eso Cristo nos enseña que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha o viceversa, yo no me acuerdo, pero entendemos que lo que una mano hace, que la otra no se entere. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque la intención se vuelve realmente el motor un acto dármico. No creo que le digamos mucho a esto, pero vamos a hablar del Dharma. El Dharma es toda acción en equilibrio o en concordancia con la conciencia. Todo acto que tú haces para ir equilibrando y agotando el karma y para reparar el daño generado en la inconsciencia. Entonces vamos a decir que el Dharma son todas estas acciones positivas. También es un aspecto que utilizan los hinduistas cuando se refieren a que los avatares o los iluminados llegan en los momentos donde la humanidad está más desesperada, llegan a restablecer el Dharma. Por ejemplo, Cristo llegó 2000 años, primero llegó Buda, y Cristo llega creo que 600 años después y llegan en diferentes épocas a restablecer el Dharma, cada quien de su época respectiva, ¿no? O sea, Buda llegó cuando la humanidad necesitaba un maestro que restaurara el Dharma. Es lo que en Star Wars llamarían el equilibrio de la fuerza, exactamente. Cuando la humanidad se empieza a ir demasiado o a generar demasiado karma, entonces desciende un avatar como Krishna, como Sai Baba, o un maestro espiritual como Paramahansa, Cristo, Buda, etcétera, etcétera. Creo que la urgencia de formar una nueva tierra va a provocar que en las próximas décadas, como lo mencionamos hace rato, en Argentina y en India nazcan nuevos maestros espirituales y avatares y personas con un grado de entendimiento profundo sobre la existencia y el propósito, como es Estefano Matías, que espero poderlo contactar para invitarlo al podcast, irlo a entrevistar. Este chavo tiene una serie en Gaia que se llama Iniciación y cuenta su experiencia en cuanto a sus vidas pasadas, porque las recuerda perfectamente, y cuenta su propósito, donde comenta venir de otra dimensión, él, vamos a decir que desciende a esta dimensión para ayudar a la conciencia colectiva humana. Y pues bueno, mi Pituflies, pues yo creo que vamos a tener que posponer el tema del karma y Dharma y vidas pasadas, lo dejamos para otro podcast, nos alargamos platicando más sobre el ego. Pero estuvo bueno, ¿eh? Sí, claro. Creo que estuvo muy, a mí me aclaró muchas dudas y creo que también a la querida audiencia de Shamanic lo va a hacer. Bueno, pues de eso se trata, porque al final, como venimos mencionando, es importantísimo el reconocimiento del ego durante las actividades diarias. Solo así se empieza a generar un espacio entre el ego y el observador que eres tú. Porque entonces, si tú eres el que está observando
un comportamiento compulsivo o un pensamiento compulsivo, ese comportamiento compulsivo, ¿de dónde viene? Tú no eres eso. Si tú eres el que lo observa, tú no puedes ser eso, porque tú lo estás observando. Sí. Se empieza a generar esta separación paulativa del ego. Está poca madre eso. Uh-huh. Buena herramienta. También escuchaba que el cuerpo del dolor es parte fundamental del ego, porque el cuerpo del dolor es fundamental en la estructura egoica. Y el cuerpo del dolor preguntaba a la gente, ¿cuánto tardo en sanar mi cuerpo del dolor? Y como dice Eckhart, no existe un cuándo en cuanto al tiempo, o cuánto tiempo se puede tardar una persona. Simplemente es un proceso evolutivo en el que te desidentificas del cuerpo del dolor. Cuando te separas del cuerpo del dolor, que es la desidentificación del ego, al final todo se resume en despertar y la desidentificación del ego. Entonces, el dolor causado o sufrido o la manifestación que genera el cuerpo del dolor se vuelve algo ajeno a ti. Como si pudieras, de cierta manera, dar un paso hacia atrás de todo lo que crees ser, de toda tu historia pasada, de todo el sufrimiento, y de repente solo te haces un pasito para atrás y dejando todo ese sufrimiento afuera. Sería como ver una película, no sé, vamos a poner un ejemplo, una película de terror. Uh-huh. Mientras la estás viendo, pues estás así al borde del asiento, pero termina esa película, bueno, poniendo en el caso de que no te la llevas a tu casa, y ya sabes que viviste algo aterrador, pero no lo haces tuyo y sigues con tu vida. Exactamente. Por más cabrón que sea tu situación. Exacto. De cierta forma es como ver esta película de terror y de repente decir, yo no soy el personaje que está en la película, güey. Yo soy el espectador. Sí. Ese sería un buen ejemplo. Sería entender que tú no eres el que está viviendo la película del terror. Tú no eres el que la está viviendo, tú eres el que la está observando. Sí. Tú eres el que está sentado en el cine comiendo unas palomitas y entonces comportarte como un observador de todo lo que pase. Ahora, para esto es importante mantenernos presentes, que es una característica también principal para este proceso, mantenernos presentes. Y cuando en el momento presente llega una persona y dice, ahorita en el momento presente, en el ahora, me siento infeliz porque traigo esta depresión, entonces aceptarlo. Al aceptarlo, vas a generar una capa menos de resistencia. Ahorita estoy escuchando o hablando con muchas personas que me escriben y me dicen, es que no me quiero sentir así. El rechazar un sentimiento o un estado en el que ya estás genera una capa más de insatisfacción, una capa más de inconformidad, una capa más a mi historia miserable. Entonces, si en el ahora tienes una depresión, en este momento está el cuerpo del dolor latente y siento esa rabia y siento ese enojo, entonces lo acepto. Acepto que en este momento estoy sintiendo esto, observo que en este momento estoy sintiendo esto y se va a aligerar la carga. Se va a aligerar la carga hasta eventualmente ser como un maestro del Zen y que absolutamente todo lo que pase externamente no te afecte y que puedas mantener esa quietud y esa paz que es lo que buscas al final. Me mama eso, porque no tiene nada de magia en el sentido de, oye, es un trabajal, cabrón. Y es más difícil todavía de que aguantarte o querer rechazar el sentimiento. Es aceptarlo, güey. Es aceptarlo, que requiere un chingo de huevos. Y lo analizas, güey, y es hasta lógico. O sea, porque tiene... Aparte son enseñanzas búdicas. O sea, imagínate y siempre piensa en Buda, que es este gran maestro del Zen que está así con una cara sonriendo de quietud, de paz. ¿Qué le podría pasar a él que le afectara, güey? Dice Eckhart que tiene historias donde llegan personas y con un pinche, es que el abogado me van a quitar la casa, y llegan y avientan los papeles y que la persona está como loca y que ven a Eckhart con tanta calma y de repente la persona le dice, es una estupidez, ¿verdad? Y le dice Eckhart, pues... Hasta se han de sentir como medio culpable de pinche show que hice aquí. Pinche desmadre que armé, güey, para una pendejada. Aquí, mira. Otra característica de la mente, güey, que es que se hace películas, güey, porque vive en el futuro. Sí. Entonces, que se te está cayendo una uña y ya estás viendo que se te amputó el dedo, cabrón. Sí. O sea, hace una tormenta, crea una tormenta en un vaso de agua. Al final, una cosa maravillosa que he podido experimentar con el uso de los psicodélicos, con las enseñanzas que hemos compartido en las personas, es que cuando se vuelven conscientes, de repente me dicen, oye,
Entonces todo el pedo lo traía en mi cabeza, ¿verdad? Pues sí, güey, si no, ¿en Sí, dónde? nada ¿Sí me más, entiendes? nada más. Y hay personas con las que estoy platicando y les digo, mira, ahorita en este momento andas a toda madre. O sea, aquí en el ahora yo te veo ¿Sabes bien qué? verga, güey. Sí. O sea, en el ahora no tienes pedo. Quédate así, güey. Quédate en el ahora. Sí. No en el ahorita, ya todos mis pedos. De que esos están allá, güey. Esos están allá. Que es la renta, que están en verga. Eso está allá, güey. Disfruta Aquí ahora mismo. en este momento. En este momento no tienes ningún pedo porque no te están sacando de tu casa. Y cuando te estén sacando de tu casa, si no puedes hacer nada, si ya no hay nada que puedas hacer, acéptalo. Sí. Ahora, la aceptación nos lleva a decir, me quito esta capa de queja que no me ayuda para nada y después tomamos acción al respecto. A ver, me sacaron de mi casa. Ahora, ¿qué chingas voy a hacer? ¿A quién voy a ir a molestar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y entonces no me pueden decir, ¿y cómo lo solucionamos? Déjame, no mames, pues tendríamos que ver cada caso y ver en qué país está, Sí, ¿no? claro. Pero lo solucionas, güey. Al final, te repito, el universo confabula a tu favor porque eres el universo, Y te cabrón. pones creativo y la palabra creativo es de crear. Y Así es. eso va, hasta puede llegar a ser emocionante. Güey. Claro, y te digo, el universo siempre confabula a tu favor, güey. Siempre porque eres el universo, güey. Entiéndeme, eres el universo doblándose, conociéndose a sí mismo. No hay nada que no puedas atraer y crear, güey, porque eres el universo, cabrón. O sea, tú puedes manifestar y vivir la realidad que deseas. Experimentar y saciar todas tus curiosidades, güey, porque recordemos que el propósito de estar aquí es esa misma experimentación. Entonces, experimenta, disfruta, no lastimes a los otros porque donde termina tu libertad de experimentación es en el hacer daño a alguien más porque por ley del karma te vas a hacer daño a ti. Estás interfiriendo en la experimentación directa de otro. No puedes decir que ay, vengo a experimentar, voy a abusar de una persona, ¿verdad? No seas mamón. Porque en el lastimar a alguien más, al hacerte daño a ti mismo generas karma. Y al generar karma te atoras en la rueda del samsara. Pero quiero que entiendan que la conciencia creó todo para poder experimentar todos los sabores, las culturas, la danza, música, baile, lenguas, sentimientos, sensaciones, todo en un aspecto dual, güey, pero experimentando todo, la tristeza, el placer, el hacer el amor, el hacer del baño, güey. O sea, el saborear las cosas. El saborear el limón, la salsa de los tacos de Don Luis, güey, todo, cabrón. Sí. Es una maravilla. Ahora, vas experimentando y de repente te vas dando cuenta qué es lo que más te gusta. Entender si realmente te gustaba a ti o le gustaba a este personaje. Exactamente. Sí. Ir haciendo conciencia, por ejemplo, ir viendo entre los hábitos de consumo, por ejemplo, como dice Eckhart, dice, hay que crear una conexión con tu cuerpo y saber cuándo tu cuerpo sí quiere algo y cuándo no, güey. Cuándo es el ego que lo quiere de manera compulsiva. Por ejemplo, ponerte pedo es un acto compulsivo del ego que vive en el deseo de más. Ponerte hasta el huevo, güey, no saber ni qué te pasó, intoxicarte, dañar tu hígado. Pero disfrutar una copa puede ser parte de la misma experiencia de la vida, güey. Por eso dice Eckhart que escucha su cuerpo y dice, me puedo tomar una copa de vino. Muy rara vez 2. Y normalmente mi cuerpo ya no quiere la segunda. Y me escucho y digo, ¿realmente quiere la segunda copa? Tener esa conexión de saber cuando realmente estás disfrutando algo. Porque, por Dios, una copa de vino, 2 copas de vino, una cerveza o 2 cervezas, claro que se pueden disfrutar. Y de eso se trata. El problema es cuando se vuelve un acto compulsivo del ego. Y de refugio. Un acto compulsivo del ego, nuevamente es donde genera el sufrimiento. Mientras haya conciencia en todo lo que hagas, puedes disfrutar del sexo, de lo que compres, ¿no? De estas adquisiciones que aparentemente posees. Puedes disfrutar de todo cuando hay conciencia. Pero cuando hay inconsciencia y el ego domina la mente, el ego domina la vida, es tu mente la que te está dominando. Tú no tienes ningún control. Estás completamente perdido, sufriendo porque vas marea suelto, cabrón. Esclavizado, cabrón. Pues bueno, pues creo que estuvo bien. Aquí lo dejamos y pues entonces será hasta el año que entra o veremos cuándo grabamos el karma, el dharma y las vidas pasadas para empezar a profundizar un poquito en qué relevancia tiene todo lo que hemos vivido en nuestras vidas pasadas en nuestra actualidad. El que diga, yo no creo en eso, pues esto no se trata de creer o no creer. La información ahí está, sí, y tú tomas una decisión con los testimonios que se pueden escuchar hoy en día, gracias a los medios de comunicación, son brutales. Y si no crees en eso, pues ya llegaste 1 hora de tu vida aquí escuchando cosas que no crees. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Bye.